Hay lugares en este planeta donde ni siquiera los muertos descansan en paz. Lugares donde los gobiernos han levantado cercas, donde la policía patrulla de noche, y donde entrar sin permiso no es solo peligroso, es ilegal. No estamos hablando de leyendas inventadas para asustar turistas en una feria. Estamos hablando de cementerios reales, con prohibiciones reales, algunos vigilados por ley, otros abandonados a un silencio que nadie se atreve a romper. Sitios donde el suelo esconde más cuerpos que lápidas, donde gobiernos enteros han decidido que ciertos secretos deben quedarse bajo tierra para siempre. Vas a viajar con nosotros por 4 continentes distintos, desde un pequeño pueblo checo hasta una isla italiana que ningún mapa turístico recomienda, pasando por un desierto en Chile, un bosque en Illinois y unas montañas en Filipinas, donde la ubicación exacta de ciertos lugares ni siquiera aparece en Internet. Hoy vamos a recorrer los 15 cementerios más aterradores del mundo, esos que tienes prohibido pisar sin pagar las consecuencias. Quédate hasta el final, porque el número 1 tiene una historia que te va a quitar el sueño esta noche. Número 15. Osario de Sedlec, República Checa. En un pequeño pueblo checo llamado Kutná Hora, hay una capilla que parece sacada directamente de una pesadilla. Dentro de sus paredes descansan los huesos de más de 40.000 personas, y no están enterrados bajo tierra como en cualquier cementerio normal. Están colgando del techo, formando candelabros, guirnaldas, cruces enormes y hasta un escudo de armas hecho enteramente de fémures y cráneos humanos. La historia comienza en el siglo XIII, cuando un monje regresó de un viaje a Jerusalén y esparció un puñado de tierra considerada sagrada sobre el cementerio local. A partir de ese momento, la gente de toda la región empezó a pedir ser enterrada ahí, convencida de que esa tierra les garantizaría un lugar en el paraíso. Después llegó la peste negra, que mató a decenas de miles de personas en cuestión de meses, y luego las guerras religiosas que llenaron el cementerio todavía más. Con el tiempo, el espacio se agotó, y siglos después, un tallista de madera local llamado František Rindt recibió el encargo de organizar los restos que ya no cabían bajo tierra. Rindt no solo apiló los huesos, los blanqueó con cal, los clasificó por tipo, y construyó con ellos piezas que parecen sacadas de una catedral, incluyendo un candelabro que, según los historiadores locales, contiene al menos un ejemplar de cada hueso del cuerpo humano. Incluso firmó su obra con su propio nombre, hecho también con huesos, en una de las paredes de la capilla. El resultado fue esta capilla decorada enteramente con esqueletos humanos, pieza por pieza. Hoy puedes visitarla pagando una entrada, sí, pero quienes cruzan la puerta describen una sensación de opresión que no se puede explicar con palabras normales. Dicen que el aire pesa distinto ahí adentro, que el silencio tiene una forma casi física que se siente en el pecho. No es un lugar prohibido por ley, pero muchos habitantes de Kutná Hora prefieren no acercarse una vez que cae el sol, y aseguran que ni el turismo masivo que recibe el lugar durante el día logra quitarle esa sensación de estar siendo observado. Número 14. Las catacumbas de París, Francia. Bajo las calles de París duermen los restos de casi 6 millones de personas, apilados en túneles que se extienden por más de 300 kilómetros bajo la ciudad. Estos túneles fueron originalmente canteras de piedra caliza, y a finales del siglo XVIII, cuando los cementerios parisinos empezaron a colapsar de tanto cadáver, las autoridades decidieron trasladar millones de huesos hacia este laberinto subterráneo. Solo una pequeña parte de esta red, apenas 2 kilómetros, está abierta al público de forma oficial y controlada. El resto, la inmensa mayoría del laberinto, está prohibido por ley francesa desde hace décadas. Aún así, existe un grupo de personas conocidas como catafiles que se meten por túneles secretos, alcantarillas olvidadas y entradas ocultas repartidas por toda la ciudad para explorar zonas que ningún turista debería pisar jamás. Algunos de estos exploradores llevan generaciones enteras transmitiendo mapas dibujados a mano de secciones que ni siquiera aparecen en los planos oficiales del gobierno francés. La policía francesa tiene una unidad especial dedicada únicamente a perseguir a estos intrusos dentro de las catacumbas, y las multas, para quien sea atrapado, pueden ser altísimas. Lo más perturbador es que se han reportado desapariciones dentro de este laberinto a lo largo de los años, personas que entraron por curiosidad y nunca volvieron a salir,
perdidas para siempre entre huesos amontonados y una oscuridad absoluta donde ni siquiera el sonido viaja igual. En 2004, la policía encontró en una de las zonas prohibidas un cine improvisado con asientos, un proyector y un bar completamente equipado, construido en secreto por catafiles años atrás, sin que ninguna autoridad supiera de su existencia. Caminar por las zonas prohibidas de las catacumbas no es una leyenda urbana exagerada, es un delito, y quienes lo intentan arriesgan mucho más que una simple multa. Número 13. Cementerio Westminster, Baltimore, Estados Unidos. Aquí descansa Edgar Allan Poe, el maestro indiscutible del terror, y parece que su propia tumba decidió honrar su legado, dejando un misterio sin resolver hasta el día de hoy. Durante más de 70 años, cada aniversario del nacimiento del escritor, un hombre vestido de negro visitaba la tumba justo antes del amanecer, dejaba 3 rosas rojas y una botella de coñac francés sobre la piedra, brindaba en silencio y desaparecía entre las sombras sin decir una sola palabra a los pocos testigos que lograban verlo. Nadie supo jamás quién era esta figura, a la que la prensa bautizó como el Toaster de Poe. La tradición se detuvo hace más de una década, sin explicación aparente. Y desde entonces, algunos guardias y visitantes aseguran escuchar pasos que recorren los pasillos de piedra y susurros que repiten fragmentos de poemas en medio de la noche. La cripta subterránea del cementerio, donde reposan varios de los restos más antiguos del lugar, permanece cerrada al público general la mayor parte del año, y solo se abre en fechas muy específicas bajo supervisión directa. Los administradores del cementerio han admitido públicamente que jamás lograron identificar al hombre de la capa, a pesar de haber instalado cámaras discretas en algunos de los últimos años en que la tradición siguió activa. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche completa en alguno de estos lugares? Porque lo que viene ahora se pone todavía peor. Número 12. Cementerio Colonial Park, Savannah, Estados Unidos. Savannah es conocida como una de las ciudades más embrujadas de todo Estados Unidos, y este cementerio es la razón principal detrás de esa reputación. A principios del siglo XIX, una epidemia brutal de fiebre amarilla mató a miles de residentes en cuestión de pocas semanas, llenando el cementerio a una velocidad que nadie pudo controlar. Con el tiempo, el espacio se agotó, y las autoridades de la ciudad obligaron a muchas familias a mover los restos de sus seres queridos para poder abrir espacio para nuevos entierros. El problema es que no todos los cuerpos fueron movidos realmente. Las lápidas sí se reubicaron ordenadamente, pero un número enorme de esqueletos se quedó exactamente donde había sido enterrado originalmente. Hoy en día, se calcula que hay muchísimos más cuerpos enterrados bajo el suelo que lápidas visibles en la superficie, lo que significa que en cualquier punto del cementerio, sin saberlo, podrías estar parado justo encima de una tumba anónima. Durante la Guerra Civil estadounidense, cuando el ejército de la Unión ocupó la ciudad, un grupo de soldados aburridos entró al cementerio de noche y grabó fechas de nacimiento y muerte falsas sobre algunas lápidas, solo por diversión macabra, alterando fechas hasta convertirlas en imposibles, como personas que habrían muerto antes de nacer. Por eso, hasta el día de hoy, ni siquiera los registros oficiales del cementerio son del todo confiables para los historiadores, y cualquier intento de mapear con precisión cuántos cuerpos hay realmente bajo tierra sigue siendo, en la práctica, imposible. Número 11. Cementerio de la Recoleta, Buenos Aires, Argentina. Este cementerio parece una ciudad en miniatura, con calles estrechas de piedra, mausoleos gigantes que compiten en tamaño y estatuas de mármol que parecen observarte fijamente desde cada esquina de cada pasillo. La historia más aterradora que se cuenta aquí pertenece a Rufina Cambaceres, una joven de apenas 19 años que fue declarada muerta repentinamente y enterrada con toda la pompa que su familia adinerada podía pagar. Apenas unos días después, trabajadores del cementerio notaron algo que los dejó helados. El interior del ataúd tenía profundos arañazos, y la posición del cuerpo dentro de la caja había cambiado respecto a cómo la habían dejado. La leyenda, transmitida de generación en generación, dice que Rufina en realidad nunca murió,
que fue enterrada viva por un diagnóstico equivocado, que despertó sola dentro de su propia tumba, y que finalmente murió de puro terror, intentando escapar entre golpes y gritos que nadie escuchó a tiempo. Algunos relatos más recientes añaden un giro todavía más inquietante. Aseguran que años después, alguien vio caminar por las calles de Buenos Aires a una mujer idéntica a Rufina en las fotografías familiares, aunque esta parte de la historia no tiene ningún respaldo documental y se cuenta únicamente como leyenda urbana. Su mausoleo, decorado con la estatua de una joven abriendo una puerta, sigue siendo uno de los más visitados de todo el cementerio y también uno de los que más miedo genera, incluso entre los guías profesionales que trabajan ahí todos los días. Los pasillos de la Recoleta son tan laberínticos que cada año se reportan casos de visitantes que se pierden durante horas sin lograr encontrar la salida antes del cierre, y el propio cementerio ha tenido que instalar señalización adicional para reducir estos incidentes. Número 10. Cementerio de St. Louis. Número 1. Nueva Orleans, Estados Unidos. Aquí es donde esta lista empieza a ponerse realmente seria, porque este ya no es solo un cementerio cargado de leyendas urbanas, es un cementerio con una prohibición legal documentada. Marie Laveau, la legendaria reina del vudú de Nueva Orleans, está enterrada aquí, y durante décadas su tumba fue vandalizada de forma constante por miles de personas que dejaban marcas grabadas, monedas, ofrendas e incluso pinturas sobre la piedra original, todo con la esperanza de que la reina les concediera algún deseo personal. El daño acumulado fue tan grave y tan irreversible que en el año 2015 las autoridades de Nueva Orleans tomaron una decisión drástica y prohibieron la entrada al cementerio sin la compañía de un guía turístico autorizado y registrado por la arquidiócesis. Hoy, entrar sin permiso a este cementerio histórico es directamente ilegal, y guardias de seguridad privados patrullan activamente la zona durante todo el día. Los taxistas locales, incluso antes de esta prohibición oficial, ya evitaban pasar cerca del lugar durante las horas de la noche, alegando una sensación constante de ser observados. Marie Laveau, además de reina del vudú, fue una mujer real que trabajó atendiendo a enfermos durante brotes de fiebre amarilla en la ciudad, lo cual hace que su figura sea todavía más compleja que la simple leyenda de bruja que muchos turistas esperan encontrar. Los primeros 10 ya te pusieron la piel de gallina, pero a partir de aquí, la cosa cambia. Ya no hablamos solo de fantasmas y leyendas, hablamos de lugares donde la prohibición está escrita, firmada y respaldada por una ley. Número 9. Greyfriars Kirkyard, Edimburgo, Escocia. Conocido internacionalmente como el cementerio más embrujado del mundo, este lugar guarda la tumba de George Mackenzie, un juez del siglo XVII responsable de condenar a muerte y torturar a cientos de prisioneros religiosos en condiciones inhumanas dentro de un campo cercano. Desde finales de los años 90, cuando un hombre en situación de calle entró de noche a su mausoleo buscando refugio y aparentemente perturbó los restos, se han documentado de manera oficial más de 450 ataques físicos dentro del cementerio, incluyendo moretones profundos, arañazos inexplicables y desmayos repentinos que ni la policía escocesa ni ningún médico ha logrado explicar hasta hoy. Durante varios años consecutivos, las autoridades de Edimburgo cerraron el mausoleo de Mackenzie al público debido a la gravedad y frecuencia de los incidentes reportados, y el lugar solo reabrió sus puertas después de que un sacerdote realizara un exorcismo formal y documentado en el sitio. Aún con el mausoleo oficialmente reabierto desde entonces, muchos guías turísticos locales se niegan rotundamente a entrar solos, y algunos se rehúsan a hacer el recorrido nocturno sin compañía. Investigadores paranormales de distintas universidades británicas han estudiado el fenómeno durante años, y aunque ninguno ha logrado explicarlo del todo, varios coinciden en que la concentración de reportes en un espacio tan reducido no tiene comparación con ningún otro cementerio del Reino Unido. Número 8. Bachelor's Grove, Chicago, Estados Unidos. Este cementerio quedó abandonado hace varias décadas, escondido en medio de un bosque denso a las afueras de Chicago, sin ningún mantenimiento oficial y prácticamente devorado por la vegetación silvestre con el paso de los años. No hay carteles claros, no hay caminos definidos,
y simplemente encontrar la entrada correcta ya es una hazaña considerable para cualquier visitante primerizo. Quienes logran llegar reportan una lista larga de fenómenos inexplicables, desde un perro negro de tamaño gigante que aparece y desaparece entre las lápidas cubiertas de musgo, hasta una mujer vestida de blanco que camina despacio cargando un bebé durante las noches de luna llena, y hasta autos fantasmales que se ven manejando lentamente por caminos que técnicamente ya no existen desde hace más de 50 años. Fotógrafos que visitaron el lugar en los años 70 aseguraron haber capturado imágenes de una figura sentada sobre una lápida que, según ellos, no estaba presente cuando tomaron la fotografía, un caso que sigue circulando entre investigadores paranormales de la zona hasta hoy, aunque nunca fue verificado de forma independiente. Al estar ubicado dentro de una reserva forestal protegida por el estado de Illinois, el acceso legal está limitado únicamente a horarios diurnos muy específicos, y cualquier persona sorprendida dentro, después del atardecer, enfrenta cargos formales por allanamiento de propiedad protegida. Grupos de investigadores paranormales han pedido permisos especiales durante décadas para pasar la noche ahí de forma legal, y son muy pocos los que lo han conseguido. Número 7. Cementerio de Stull, Kansas, Estados Unidos. Aquí es exactamente donde esta lista deja de jugar contigo. Durante décadas circuló por todo el estado la leyenda de que este pequeño cementerio rural escondía literalmente una de las puertas hacia el infierno, y que el diablo en persona visitaba el lugar 2 veces al año en fechas específicas del calendario. La historia se volvió tan popular, atrajo a tantísimos curiosos y buscadores de emociones fuertes de todo el país, que el condado se vio obligado a cercar el cementerio con alambre y a prohibir la entrada mediante una ordenanza local oficial. Hoy existen patrullas policiales activas que vigilan constantemente la zona, especialmente durante las fechas asociadas directamente con la leyenda del diablo, y quienes son sorprendidos dentro del terreno enfrentan cargos reales y documentados por allanamiento. Esto no es un rumor exagerado de Internet, es una prohibición oficial, respaldada activamente por la policía del condado desde hace años. Cada año, alrededor de la fecha más asociada con la leyenda, el pequeño pueblo de Stull recibe la visita de decenas de curiosos que solo llegan hasta la cerca, toman una foto desde la distancia y se marchan, porque cruzar esa línea ya no es cuestión de valentía, es cuestión de terminar con antecedentes penales. Ahora vamos a cruzar el océano, porque los siguientes 4 nombres de esta lista ya no dependen de una leyenda local. Dependen de gobiernos enteros que decidieron, por ley, que ciertos lugares no se pisan. Número 6. Humberstone, Chile. En medio del desierto de Atacama, considerado uno de los lugares más secos de todo el planeta, se encuentra este antiguo pueblo minero abandonado, que hoy es Patrimonio de la Humanidad, reconocido oficialmente por la UNESCO. Su cementerio, ubicado entre las ruinas de casas y edificios industriales derrumbados, solo puede visitarse con un guía autorizado y un permiso oficial tramitado con anticipación, y el acceso se cierra apenas cae el atardecer sobre el desierto. Los guardias que resguardan la zona durante las horas nocturnas han reportado en más de una ocasión sonidos que parecen pasos firmes y susurros entre las tumbas vacías, en un lugar donde, técnicamente, no debería haber nadie más caminando. Turistas que en el pasado intentaron entrar sin permiso sufrieron accidentes graves debido a estructuras metálicas inestables y techos colapsados por el paso del tiempo, lo que finalmente llevó a las autoridades chilenas a endurecer todavía más las restricciones oficiales de entrada al lugar. El pueblo llegó a tener más de 3.000 habitantes en su época de mayor actividad minera, y hoy sus calles completamente vacías, incluyendo el teatro, la piscina y el mercado, se conservan casi intactas gracias al clima extremadamente seco del desierto. Número 5. La Noria, Chile. Si Humberstone ya te dio escalofríos, su vecino La Noria es todavía peor en casi todos los sentidos. Este pueblo minero es más antiguo, está mucho más deteriorado por el abandono, y su cementerio guarda un secreto verdaderamente perturbador que pocos lugares en el mundo pueden igualar. El suelo del desierto en esta zona es tan seco que, con el paso de los años, algunos ataúdes han comenzado a salir a la superficie por sí solos, empujados lentamente por el propio terreno. Las escasas lluvias ocasionales
y la erosión constante del viento han dejado huesos y fragmentos de cuerpos expuestos entre la arena, algo que cualquier visitante puede llegar a ver a simple vista si camina por la zona equivocada. Por esta razón, patrullas policiales resguardan el perímetro del lugar de forma constante, y se han reportado movimientos extraños y sonidos inexplicables durante la noche, justo en la sección donde los restos humanos han quedado al descubierto por la naturaleza. A diferencia de Humberstone, que recibe mantenimiento y cierto flujo turístico controlado, la noria fue prácticamente abandonada a su suerte durante décadas, lo que explica por qué su deterioro y su nivel de exposición ósea son tan superiores a los de su vecino más famoso. Número 4. Cementerio Oeste de Highgate, Londres, Inglaterra. Este cementerio victoriano es considerado uno de los más bellos y al mismo tiempo más perturbadores de todo el mundo. Con su famosa avenida egipcia, mausoleos cubiertos de hiedra centenaria y la tumba del filósofo Karl Marx, entre sus residentes más reconocidos internacionalmente. Pero aquí no puedes simplemente entrar y caminar libremente como en un parque cualquiera. La sección oeste del cementerio solo se puede visitar con reserva previa obligatoria y, en la mayoría de los horarios disponibles, únicamente acompañado de un guía autorizado, y existen zonas enteras del cementerio que ni siquiera durante el recorrido oficial están permitidas para los visitantes. En los años 70, el lugar se convirtió en el centro de una auténtica cacería de vampiros que hizo noticia nacional, cuando cientos de personas armadas con estacas de madera y crucifijos invadieron el cementerio durante la noche buscando a una supuesta criatura sobrenatural que, según la prensa de la época, había sido vista deambulando entre las tumbas. El caos generado fue tan grande que las autoridades locales tuvieron que intervenir directamente, y desde ese momento, el control de acceso al cementerio se volvió muchísimo más estricto de lo que era antes. Karl Marx no fue enterrado originalmente donde está su monumento actual. Sus restos, y los de varios familiares, fueron trasladados a la ubicación actual, años después de su muerte, algo que muy pocos visitantes conocen cuando se toman una foto frente al enorme busto de bronce. Quedan 3 nombres en esta lista, y los 3 tienen algo que ninguno de los anteriores tiene todavía: un gobierno que oculta activamente algo sobre ellos. Número 3. Cuevas funerarias de Cavallán, Filipinas. En las montañas del norte de Filipinas, el pueblo indígena Ibaloi practicó durante siglos un ritual de momificación único en el mundo, conocido localmente como momificación de fuego. El proceso podía tardar hasta 2 años enteros, e incluía secar el cuerpo lentamente con humo y sal antes del fallecimiento definitivo de la persona, y el resultado eran cuerpos perfectamente conservados que después colocaban en posición fetal dentro de cuevas talladas directamente en la roca de la montaña. Los investigadores han logrado identificar más de 200 cuevas funerarias repartidas por toda la región montañosa, pero apenas un puñado muy pequeño de ellas están abiertas oficialmente al público. La razón detrás de esto es profundamente dolorosa. Durante buena parte del siglo XX, decenas de estas momias ancestrales fueron robadas directamente de las cuevas y vendidas de forma ilegal en el mercado negro internacional de antigüedades, algunas terminando en colecciones privadas fuera del país sin que las autoridades filipinas lograran recuperarlas jamás. Para protegerlas, el gobierno filipino declaró la mayoría de estas cuevas como Tesoro Cultural Nacional, protegido por decreto presidencial, y mantiene las ubicaciones exactas de decenas de ellas en secreto absoluto hasta el día de hoy. Ni siquiera la mayoría de los investigadores académicos tienen acceso libre a estos sitios, y revelar públicamente las coordenadas exactas de estos lugares es considerado un delito bajo la ley filipina actual, algo que convierte a estas montañas en uno de los pocos lugares del mundo donde un cementerio entero puede simplemente desaparecer de los mapas por decisión de un gobierno. Número 2. Hart Island, Nueva York, Estados Unidos. En medio del estrecho de Long Island, a solo unos minutos en bote de una de las ciudades más famosas del mundo, casi nadie sabe que existe la fosa común más grande de toda Norteamérica. Más de 1 millón de personas están enterradas en esta pequeña isla olvidada, la gran mayoría de ellas sin identificar, sin recursos económicos suficientes para pagar un funeral privado, o simplemente abandonadas por familias
que nunca las reclamaron. Durante más de un siglo, la isla estuvo bajo el control directo del Departamento de Correcciones de la ciudad de Nueva York, y eran los propios presos de la cercana cárcel de Rikers Island, quienes eran trasladados semanalmente en ferry para cavar las fosas comunes y enterrar los cuerpos, apilados en trincheras profundas de 3 cuerpos en fondo. El acceso público a la isla estuvo prohibido durante décadas enteras, sin excepción. Las familias que desesperadamente querían visitar la tumba de un ser querido enterrado ahí necesitaban presentar un acta de defunción oficial y esperar meses de trámites burocráticos agotadores solo para conseguir un permiso especial de visita muy limitado. Apenas en años recientes, y solamente después de varias demandas legales interpuestas contra la ciudad, las autoridades finalmente comenzaron a permitir visitas limitadas y con cita previa obligatoria. Durante la crisis del SIDA en los años 80, muchas víctimas de la enfermedad fueron enterradas aquí en secreto, algunas sin el conocimiento de sus propias familias, en trincheras separadas del resto por miedo infundado al contagio, un capítulo de la historia de la isla que solo salió completamente a la luz décadas después. Número 1. Isla de Poveglia, Italia. Y llegamos finalmente al lugar más aterrador de toda esta lista, uno que ni siquiera el propio gobierno italiano quiere que pises bajo ninguna circunstancia. Poveglia es una pequeña isla ubicada dentro de la laguna de Venecia, con una historia que parece diseñada específicamente para el terror. Durante siglos, fue utilizada como fosa común para las víctimas de múltiples brotes de peste que azotaron la región, y los historiadores calculan que una parte considerable del suelo actual de la isla está compuesta por cenizas y restos humanos acumulados durante generaciones. Como si esa historia ya no fuera suficientemente oscura, a principios del siglo XX se construyó ahí un hospital psiquiátrico de gran tamaño, donde tanto expacientes como antiguos trabajadores hablaron durante décadas, ya de adultos mayores, de tratamientos extremadamente crueles dentro de sus paredes. El gobierno italiano prohíbe oficialmente el desembarco en la isla sin un permiso especial, extremadamente difícil de conseguir incluso para investigadores acreditados. Pescadores locales de la zona evitan navegar cerca de la isla, asegurando entre ellos que sus redes de pesca salen con fragmentos de huesos humanos, y quienes han intentado acercarse sin autorización describen una sensación de terror inexplicable incluso antes de tocar tierra firme. En 2014, un empresario italiano ganó una subasta pública para arrendar la isla por 99 años, con la intención de convertirla en un complejo turístico de lujo, pero el proyecto nunca llegó a concretarse por disputas de financiamiento, y la isla sigue hoy exactamente igual de abandonada que antes de la subasta. Es importante decir esto con claridad. Gran parte de lo que se cuenta sobre experimentos médicos en Poveglia es leyenda transmitida de boca en boca, sin documentación oficial que lo confirme. Lo que sí está confirmado, y por eso ocupa el primer lugar de esta lista, es la prohibición legal vigente del gobierno italiano sobre el desembarco en la isla, una restricción que sigue en pie hoy y que convierte a Poveglia en uno de los pocos lugares de Europa donde pisar tierra sin permiso puede terminar en una denuncia formal. Hoy, Poveglia sigue abandonada, cerrada al público y prohibida por ley, esperando en silencio en medio de la laguna veneciana. Y aquí lo tienen. Espero que hayan disfrutado de este video, así que no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos.